Tenemos dos antenas en la punta del mástil. Una es la slip jim y la otra es una antena enfasada. La slip jim tiene como particularidad un ángulo muy bajo de irradiación. La parte superior, a donde está el aislador, es media longitud de onda. La parte inferior del aislador hasta la parte de sujeción es un cuarto de longitud de onda. Esta última parte solamente funciona como adaptador de impedancias a los efectos de que la antena se pueda alimentar con un cable coaxil. Por lo tanto, es una media onda alimentada en un extremo. Comparado a una antena de 5 octavos, tiene una condición de irradiación en ángulo bajo que es casi de igual significación, a pesar que a la de 5 octavos se le adjudica una ganancia muy significativa sobre el cuarto de longitud de onda. La otra antena es media longitud de onda, luego está el cuarto, que tiene como función la adaptación de impedancia, y por fin media longitud de onda arriba. Esto es que estamos frente al uso de una antena de una longitud de onda, que está alimentada en fase, sumado a que como el extremo donde va a ser alimentado es de alta impedancia por tener media longitud, necesita un aro donde buscaremos el equilibrio de impedancia para alimentarlo con 50 ohms. Con respecto a una antena de un cuarto de longitud de onda, se estima una ganancia del orden de los 4 decibeles sobre un dipolo y un bajo ángulo de irradiación. Hoy veremos la antena monio. Comentamos la vez anterior que era la posibilidad de tener una antena para varias bandas alimentada con coaxil. La alternativa que habíamos mostrado anteriormente era el uso de trampas que hacen que la antena tome la dimensión por resonancia, o el uso de línea abierta con transmatch. Esta es una variante que se usa cuando la alimentación es con coaxil. Como se puede apreciar a simple vista, la medida de los dipolos es sensiblemente diferente. El dipolo que tiene la longitud más larga es para la frecuencia más baja, y el dipolo que tiene la longitud más corta va a resonar en frecuencia más alta. Hay una interinfluencia en este tipo de antena y suele darse el caso de que la fórmula de 142.5 dividido la frecuencia en megaciclos no es nada más que una orientación de lo que cuando uno termina de trabajar tiene como longitud física. De cualquier manera, la incidencia del dipolo próximo es la que marca la longitud final. Puede hacerse
para más bandas. Tenemos este caso como ejemplo que es para 2 bandas. Podría ser también para más. No es nada más que más complicado el ajuste y en algunos casos, en vez de utilizar un solo mástil como soporte a cada lado, se toma diferentes puntos de apoyo y toma la forma de una pata de pato. Eso es cuando la mano viene brava y resulta muy difícil bajar la ROE. Es aconsejable, como en todos los casos en que se trabaja con antenas alimentadas con coaxil, el uso de un balun, relación 1 a 1, para evitar los diagramas, la deformación del diagrama de irradiación o la posibilidad de la incidencia del coaxil con respecto a corrientes de radiofrecuencia captadas. Se aconseja también que el coaxil baje en la mayor cantidad de su longitud en forma recta con respecto a la antena. Vamos a hablar sobre antenas direccionales. La diferencia de estas antenas sobre las que hemos visto anteriormente es porque se utiliza en forma preponderante los caños de aluminio. Tiene el criterio de poderlas rotar, ya que para nuestra actividad resulta poco gratificante o utilizable las antenas direccionales inmóviles. Nuestra actividad nos lleva a desear comunicar con tantos puntos distantes que el hecho de que tuviéramos cubierto un sector en líneas generales no nos alcanza para satisfacer las inquietudes que nuestra forma de comunicar nos lleva. Partiendo entonces de la base de la utilización de caños de aluminio, tenemos un dipolo construido en caño y de una resonancia para la banda de 432. El problema de acoplar esto con un conector, con un coaxil de 50 ohm, es ir a buscar en el dipolo el lugar donde equilibrar impedancias. La forma de solucionar esto es utilizar, por ejemplo, el sistema gamma, que es el que ustedes pueden observar, es un bracito, que no tiene una conexión directa, ya que esto es un condensador tubular. Este condensador es variable, simplemente corriendo el conductor dentro, y es variable corriendo el punto de conexión entre la varilla y el dipolo. Influye también la diferencia de diámetro que hay entre el adaptador de impedancia y el caño utilizado como irradiante. Cuando la impedancia del dipolo, por tener muchos elementos asociados, es baja, normalmente se utiliza una diferencia generosa con un conector fino sobre un caño grueso. Vimos antes este dipolo y analizamos este acoplamiento gamma. Fíjense, tenemos una antena direccional de muchos elementos de otra frecuencia.
Es simple ver la diferencia de tamaño entre un dipolo y otro, pero sí se puede apreciar que el sistema utilizado para la adaptación de impedancias es exactamente lo mismo, un sistema gamma. Vamos entonces a analizar la antena direccional que nos ocupa. Este es el elemento irradiante. Está excitado a través de un gamma, repito, alimentado con un coaxil. Inmediatamente tenemos el reflector. Resulta fácil ver que el reflector es sensiblemente más grande que el irradiante. La diferencia entre ambos es aproximadamente del orden del 3 al 5%. La distancia entre el irradiante y el reflector es aproximadamente 0.12 a 0.15 de lambda. Inmediatamente después del irradiante y en el sentido en donde va a tener el máximo de sensibilidad en recepción y de potencia en transmisión, aparece el primer director. El primer director es sensiblemente más corto que el irradiante. La proporción es aproximadamente la misma, entre un 3 a un 5%. Este tipo de, digamos, de porcentaje es el usual si no se quiere tomar la tarea de ajustar elemento por elemento. Naturalmente, el ajustar elemento por elemento es laborioso, pero da la seguridad de tener el máximo de eficiencia en función de la ganancia frontal, en función de el rechazo de espalda, y también puede jugarse con el ancho de banda a utilizar, o sea, la cantidad de kilociclos que esta antena nos va a permitir desplazarnos manteniendo una ROE aceptable para su funcionamiento. Seguimos hacia la dirección de irradiación y observamos que esta antena cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último elemento sostenido por el ayudante, que es atravesado en forma perversa por todos los campos electromagnéticos que la antena fuera capaz de irradiar. El número de directores aumenta en forma sensible la ganancia frontal que es capaz de dar esta antena, además de estrechar el lóbulo de irradiación. Todos estos parámetros tienen dos usos, en transmisión y en recepción. Hasta aquí estuvimos hablando de antenas Yagi con construcción de tubos de aluminio. Habíamos dicho que la construcción de antenas direccionales con alambre presentaba un problema en su rotación hacia la dirección que deseamos transmitir. El caso de la cúbica, que es la que tenemos dibujada aquí, ha solucionado ese problema. Los brazos están construidos por lo general con cañas o con tubos de fibra de vidrio. Y el irradiante, propiamente dicho, es un alambre. Y el reflector es otro alambre. El tamaño de la antena cúbica es
de una longitud de onda, un cuarto de longitud de onda por costado. Esta antena, como todas las otras, puede ser alimentada con las líneas que disponemos, coaxil, línea de 300 ohm o línea abierta. Cada una de estas líneas tiene un problema aparte para su adaptación. Naturalmente, la que menos problemas tiene es la línea abierta, ya que aunque el tamaño del irradiante no sea exacto, con el ajuste del transmatch podemos hacer que esto quede totalmente disimulado y además de eso no afecte su funcionamiento. El elemento asociado al irradiante en la mayoría de los casos en antenas cúbicas es un reflector. Por lo tanto, es ligeramente más largo que el irradiante. Hay dos filosofías en la construcción del reflector. En un caso se coloca un stuck, o sea, se hace ambos elementos exactamente iguales y se coloca una especie de línea abierta que se cortocircuita con un alambre, llevando el reflector a resonancia para que cumpla la función de tal. Eso se puede determinar poniendo un medidor de campo hacia el reflector, o sea, de espalda a la antena, y ajustando buscando el mínimo de captación. La otra alternativa es hacer el contorno del reflector un 3 a un 5% más largo y obtenemos el mismo caso con la dificultad de obtener el ajuste, pero el funcionamiento es exactamente lo mismo. Hay antenas cúbicas que son más sofisticadas y tienen uno o más directores. Cumplen estos la misma condición que en la Yagi que estuvimos viendo. Mejora la ganancia delantera, achica el lóbulo de irradiación y eventualmente multiplica por un factor mayor la potencia en transmisión y la sensibilidad en recepción. Esta antena con dos elementos tiene una ganancia muy cercana a una Yagi de 3 elementos. La explicación de esto es porque el loop de irradiación, por el tamaño y la concentración que hace al disminuir el tamaño del 8, produce una ganancia sobre un dipolo común del orden de 2 decibeles punto 16, lo que sumado a los 5 decibeles y fracción que se puede obtener de un reflector, no importa de cuál forma, de cuál tipo fuere, suma naturalmente los 7 decibeles aproximadamente de ganancia a obtener en el óptimo, que se aproxima con mucho a la ganancia que se le adjudica a la Yagi de 3 elementos. Tiene como otra virtud el hecho de que es más liviana, que es además de banda más ancha, o sea que permite un funcionamiento con un desplazamiento de frecuencia más amplio que la Yagi. Tiene como inconveniente que en el caso de que se haga de caña, a pesar de los tratamientos más adecuados, su vida útil no suele superar los 10, 11 o 12 años sobre el techo. Comúnmente ya un poco antes empieza a producirse
daños frente a vientos de alguna intensidad.